Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Si el presidente de la República puede o no degradarme de mis funciones al punto de asignarme un cargo inferior al de un ministro o una vicepresidenta, inclusive un cargo menor que un embajador, inobservando lo que dispone el artículo 141 de la Constitución, pues de otra manera, si no dejamos un precedente ahora, señores asambleístas, esto significaría que en cualquier momento el presidente de la República podría inclusive establecer que las funciones del vicepresidente podrían incluso ser barrenderas de este lugar. Se ha denigrado de tal manera la institucionalidad y respetando la institucionalidad. Con la orden de una juez caminé hacia mi despacho vicepresidencial y me encontré lleno de militares, vallada, la puerta de la vicepresidencia cerrada. ¿Cómo que no estoy en funciones si de acuerdo a la ley y a un juez ya lo dijo? No puedo ser destituida más que por ustedes, como juez natural mío. Yo no sé qué parte no entienden, porque vuelven a cometer lo mismo. Quiere decir que los ecuatorianos eligieron una vicepresidenta que solo es vicepresidenta cuando está en Turquía, porque si no está en Turquía, no es vicepresidenta. ¿Es así como merecemos los ecuatorianos que sea tratada nuestra Carta Magna? La representatividad de las mujeres, en esa humillación, en esa discriminación tan clara y tan frontal como lo hace el día de ayer nuevamente con un decreto. Entonces estamos claramente ante una persona que la ley no le interesa cumplir y no la va a cumplir. Amigos de La Defensa, bienvenidos. Me estaban agarrando de sorpresa leyendo un mensaje, me estaba riendo. Bienvenidos a un análisis a contralanza más, viernes 24 de enero. Un placer para mí acompañarlos. Blanky Monkey en esta ocasión pues no va a estar, pero tenemos un programa muy especial en nuestras oficinas. Nos acompaña pues Juan Iván Cueva, candidato a la presidencia del Movimiento Amigo. Vamos a conversar un poco, no solamente acerca de sus propuestas, sino también acerca de toda esta coyuntura electoral polémica que ha marcado pues estas últimas semanas, los encargos del presidente de la República, las licencias a discreción, el presunto uso de recursos públicos para hacer proselitismo político. Ustedes vieron ahí a la señora vicepresidenta Abad también y su permanente pugna con el presidente de la República y todo lo que ha pasado luego del debate presidencial. Y quiero empezar justamente por ahí con Juan Iván. Bienvenido, es un placer tenerte en nuestro espacio. Se ha viralizado pues algunos momentos de tu participación en el debate. Uno de ellos, que seguramente tú ya sabrás a cuál me refiero, es que estabas arrecho de que la gente siga hablando de Correa y de Noboa. Juan Iván Cueva en estos momentos sigue arrecho de que la gente siga teniendo pues a estas dos opciones como sus preferencias electorales.
Gracias, Álvaro, por esta invitación, y por supuesto que uno todavía sigue indignado, todavía sigue cansado de la polarización que hay en este momento en el padrón electoral, en esta contienda electoral, donde los medios de comunicación, donde inclusive la narrativa política se ha manifestado para poder mantener esta polarización, y esa indignación es la que yo demostré en el debate al decir que estoy cansado, que estoy indignado, que estoy arrecho de esta situación donde nos han querido opacar, donde nos han querido invisibilizar. Inclusive al inicio de mi presentación yo salí con la cara de anónimos, porque eso es lo que buscan, lo que están buscando es mantenernos así debajo, mantenernos invisibilizados. Así es, y justamente pues otra de las escenas que se viralizaron en el debate fue cuando utilizaste pues esa careta, esa máscara de Anonymous. Entiendo que te van a hacer alusión justamente al tema de que no se quiere que otros candidatos se presenten como una posible opción electoral en estas elecciones, pero ¿por qué la ciudadanía debería votar por Juan Iván Cueva? Tú no eres una persona tan conocida en el espectro electoral porque no has incursionado antes, entiendo que esta es la primera vez en la que participas en una contienda, pero ¿por qué la gente debería votar por ti? Mira, Álvaro, yo puede que no sea la persona más conocida a nivel político, y eso por un lado es bueno, porque eso quiere decir que no vengo de la política tradicional, que no estoy metido en ningún acto de corrupción, por un lado, pero soy el hombre o el ciudadano más conocido en el mundo de la innovación, en el mundo de la tecnología, en el mundo de las energías renovables, en el mundo de la inteligencia artificial. Yo soy uno de los creadores de una plataforma importante de inteligencia artificial. Mira, Álvaro, yo vengo hablando de inteligencia artificial desde el año 2020, antes de que salga esto de ChatGPT. Inclusive yo hice algunas colaboraciones con la gente de OpenAI en una plataforma donde buscaba democratizar la política, donde tú podrías tener una pantalla con todos los datos en tiempo real del gobierno para que la toma de decisiones sean eso, justamente objetivas, sean netamente técnicos y no solo a lo que respondan a una demanda política de la situación del momento. Ahora, hemos visto también que el presidente Noboa pues ha estado en el ojo de los cuestionamientos, en el centro de mucha crítica por parte de no solamente de los propios candidatos a la presidencia, sino de respetados abogados y juristas de este país que han objetado pues la decisión de los encargos presidenciales y también de los decretos en los que se designa una vicepresidenta, teniendo pues a la señora Abad en el país y en pleno uso de sus funciones. Entonces, ¿qué opinión te merece el hecho de que el presidente candidato continúe teniendo pues este comportamiento errático, ilegal en ocasiones incluso, y que no se ajuste pues a lo que determina la Constitución y la ley? Por supuesto, Álvaro. Mira, sin ánimo de justificar, es importante decir lo siguiente. En el uso del poder siempre te vas a desgastar. Eso es una parte. Pero el orden constitucional, el orden jurídico, la constitución, la ley, el reglamento en sí se tiene que respetar. Independientemente si te caiga bien o te caiga mal la vicepresidencia, eso no está en duda. Eso no depende y es algo subjetivo si te gusta o no te gusta Verónica Abad. Pero hay que respetar la Constitución, hay que respetar la ley, hay que respetar el reglamento, hay que respetar el ordenamiento jurídico. Por eso yo soy un demócrata que va a cumplir el ordenamiento jurídico. Soy una persona de leyes, soy una persona de derecho, y en mi caso yo sí hubiera respetado el ordenamiento jurídico y la Constitución. Ahora también volviendo un poco al tema del post-debate, ya ha salido pues una nueva valoración de la firma Comunicaliza, ha salido ya una nueva encuesta, tenemos pues algunas de esas láminas incluso ya disponibles y ponen todavía al presidente como primero en estas encuestas, seguido de Luisa González, y en tercer lugar está Andrea González Nader, que ha subido hasta el 4%. Esas estimaciones, ¿cómo las tomas tú? ¿Crees que eso va a ser el espejo de la elección de la votación el 9 de febrero? ¿O piensas que todavía pues hay tiempo para tratar de cambiar esa tendencia? Todavía falta muchísimo tiempo, estimado Álvaro. Mira, las encuestas no es más que una fotografía
del momento. En la encuesta en la que tú haces referencia, en la que pone al mandatario Noboa en primer lugar, son encuestas que yo realmente no las creo, no las considero que son verdaderas. Nosotros también manejamos nuestros propios números, manejamos también nuestras propias encuestas. Yo estoy por un 5 o 6% del favor popular y seguimos creciendo. De hecho, soy el candidato que más crece. De los 16 candidatos, hay 15 que siempre han sido políticos y solamente hay un ciudadano. Lo que quieren hacer es invisibilizar que existe una tercera vía para que no vean la sugerencia o el clamor ciudadano representado en Juan Iván Cueva. Ahora, ¿cómo fue pues este debate? ¿Cómo lo calificarías tú? Entiendo que quizá la metodología de cómo se organizó no fue la mejor, pudo tener una mejor dinámica, los moderadores pudieron tener un rol más activo, los candidatos pudieron tener más tiempo. ¿Crees que el debate permitió realmente que los candidatos expongan sus propuestas? ¿No se convirtió en un mero espacio de confrontación? Porque hubo pues muchas críticas también a cómo se ha organizado, y no solamente sino todos los debates en general que han realizado y que han desarrollado las autoridades electorales. ¿Crees que este debate sirvió para que ustedes expongan sus propuestas? De ninguna manera, estimado Álvaro. Mira, de todos los candidatos, yo hice 15 propuestas. Si es que tú revisas mis intervenciones, hice 15 propuestas. El resto se dedicó a confrontar, que hablar de Noboa, que hablar de Correa, que hablar de Lazo, que dónde trabajaste, que por qué hiciste, que por qué no hiciste, que van a ir a la cárcel del encuentro. Y las propuestas, lo que la ciudadanía necesita, lo que la ciudadanía demanda son propuestas claras para poder seguir adelante. El formato obviamente no estuvo a la altura. Imagínate tú, Álvaro, poder tú sintetizar todo tu plan de seguridad o tu plan económico o tu plan social en 90 segundos, en 1 minuto y medio, donde cada palabra tiene que ser extremadamente analizada. Y no hubo el espacio para poder luego confrontar, pero con ideas, para poder debatir con ideas. Por ejemplo, yo escuché a uno de los candidatos que hablaba justamente de energía y no hubo la oportunidad para decirle, a ver, pará, flaco, un ratito, yo soy un experto en energía y lo que estás diciendo es pura demagogia, porque las interpelaciones no servían para eso y aparte no tenías la oportunidad. Fíjate lo que me pasó a mí con Jimmy Jairala. Él me interpeló a mí 3 veces. Yo lo interpelé a él 1 vez o 2 veces, no lo recuerdo bien, pero 4 veces, en total fueron 6 actuaciones entre nosotros y el resto de candidatos. Y lo que le pasó también a Jorge Escala con Daniel Noboa. Ellos se interpelaron entre ellos alrededor de 6 veces. No hubo esa confrontación de ideas entre los diferentes candidatos y eso obviamente no le hizo muy bien a la democracia. Entonces, ¿tú crees que el debate, al menos en términos de propuestas y este intercambio pues de ideas, ¿no?, entre candidatos, no sirvió? No, de ninguna manera, Álvaro. Mira, se pasaron 1 hora y media y eso fue lo que yo dije en el momento en que salió la famosa frase de estoy arrecho. 1 hora y media, hermano. Álvaro, ¿te puedes imaginar 90 minutos estar escuchándole al uno, al otro, hablar de Correa, de Noboa, hablar del pasado? ¿Y cuándo vamos a hablar del futuro? ¿Cuándo vamos a hablar de las propuestas? ¿Cuándo vamos a hablar de lo que realmente le interesa a la ciudadanía? A ese 61% que no está polarizado en este momento. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? Jamás. No se dio la oportunidad porque el formato del debate no daba el espacio para hacerlo. Ahora, ¿cómo has vivido tú la campaña electoral? ¿Cómo ha sido, pues, tu primer campaña electoral? ¿Cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía en las calles, en territorio? ¿Y qué, pues, tienes planeado de aquí hasta el 9 de febrero, una vez que ya vayamos a las urnas? Mira, Álvaro, yo he tomado todo esto como una gran responsabilidad. Estoy totalmente comprometido con el país. Es por eso que he dejado la comodidad del día a día entre los emprendimientos, el trabajo, y he decidido meterme a este terreno que es muy complicado, Álvaro, es muy jodido, es muy fangoso, está lleno de un montón de víboras, por decírtelo así. Y dar un paso hacia el frente y no dar un paso al costado y convertirme en un actor principal de la toma de decisiones del poder, porque quiero democratizar la política, quiero que exista un cambio generacional de políticos. Vengo recorriendo todo el país, arranqué por Loja, estuve en mi ciudad natal, Loja. ¿Por qué desde Loja? Porque vamos a encontrar el norte del país desde el sur de la patria. He estado en Loja, Catamayo, Alamora, Malusa, Catacocha, Cariamanga, Gonzanamá. He estado en Azuay, en Tarqui, Susudel,
en Cuenca, he estado en Los Ríos, Babahoyos, Ventanas, he pasado a Manabí, por Santa Ana, Olmedo, 24 de Mayo, Cascó, Lascano, Jipijapa, Jaramillo, Calderón, Calceta, Chone, Puerto Viejo, Manta, he estado en Santa Elena, recorriendo las playas del Ecuador, compartiendo con la gente. Me he quedado a dormir en lugares donde nadie seguramente lo hiciera, en la entrada a la 8 y la Prosperina, aquí en Guayaquil, donde he visto el dolor del Ecuador profundo, donde hay niños de 8 años que están consumiendo la H, donde señoritas de 15 años están metidas en la prostitución y que son auspiciadas o apoyadas por sus propios padres, que están metidos en el microtráfico, que luego esos niños, y con el dolor te lo digo, y con el dolor en el corazón te lo digo, luego esos niños se podrían convertir en gatilleros, microtraficantes, sicarios. Ese es el Ecuador, esa es la realidad del país. Por eso yo lo he venido a esta campaña sensibilizándome, teniendo empatía con la ciudadanía, porque el próximo mandatario no puede ser una persona que esté ajena a la realidad del Ecuador, no puede ser una persona que viva dentro de una burbuja, secuestrado por su círculo de asesores, cuando el resto del país estamos secuestrados por la falta de empleo, por la falta de seguridad, por la falta de energía, y en todas las aristas, la falta de educación, la falta de salud, y en todas las aristas no hay un solo indicador socioeconómico que esté bien en el país. El próximo presidente de la República tiene que ser una persona sensible, que conozca, firme, capaz, honrada, que pueda dirigir el futuro del Ecuador. ¿Tú crees que el resto de candidatos, justamente ya con una carrera política detrás, muchos de ellos ya son conocidos, han sido exministros, han sido exfuncionarios, exasambleístas, incluso algunos, todos ellos de alguna forma han tenido ya la oportunidad de ponerse al servicio de la gente y trabajar pues por la ciudadanía? ¿Tú crees que ellos no han demostrado esa sensibilidad, esa empatía y esa predisposición para hacer lo correcto, como tú nos estás contando que lo harías en un eventual triunfo electoral para la presidencia? Mira, Álvaro, yo te puedo decir que por más que digas qué es lo que eres, tus actos demuestran quién en realidad eres. Ellos ya han tenido la oportunidad, mira el país en el que nos encontramos, con la ola de secuestros, de inseguridad, de falta de servicios básicos, han tenido la oportunidad y seguimos peor que antes. Así que no es lo que ellos digan, es lo que ya está demostrado, esa es nuestra realidad. Ahora hay un tema también que me parece importante abordar dentro de propuestas de campaña y temas que digamos que siempre se repiten cada elección, y es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la eliminación del Consejo de la Judicatura. Dos instituciones que han sido duramente cuestionadas, una de ellas incluso tuvo personajes involucrados en un caso de corrupción, el caso Metástasis, Wilman Terán, ¿no es cierto? Y el Consejo de Participación Ciudadana también ha tenido múltiples problemas por la incidencia política dentro de un organismo que se supone que es ciudadano. Entonces, ¿tú los eliminarías a ambos a través de algún tipo de reforma constitucional? Mira, Álvaro, hay muchos temas que pasan de la institucionalidad, ¿sí? Porque una institución sea o esté dirigida por un corrupto no necesariamente quiere decir que la institucionalidad o que las competencias no funcionen. Es simplemente que el mando de ese barco tiene un timón que está dirigiéndose hacia la corrupción. En el caso concreto del Consejo de Participación Ciudadana, yo sí lo voy a eliminar. Sí, lo voy a eliminar, y que todas las competencias y todas las responsabilidades vayan hacia la Asamblea Nacional. En el caso del Consejo de la Judicatura hay que hacer una depuración. Hay que hacer una depuración de las personas, pero la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, para que pueda procesar los proyectos de selección de jueces y de todo el aparato judicial, hay que depurarlo. Considero que el Consejo de la Judicatura tiene que seguir y el de Participación Ciudadana tiene que eliminarse. Ahora, el tema también que me parece crucial abordar aquí es lo de los 4 niños de Guayaquil, ¿no? Ha habido ya incluso pronunciamientos de relatores de Naciones Unidas al respecto, han expresado su preocupación por la política de seguridad del gobierno, porque presumen pues que se está de alguna manera racializando la pobreza y se está estigmatizando pues estos niños que viven en sectores deprimidos para relacionarlos con el crimen organizado directamente. Tú, en caso de llegar a la presidencia, ¿crearías pues alguna comisión de la verdad, por poner un ejemplo, para que
se transparente lo que realmente pasó, para que sepamos si es que los militares, las fuerzas del orden realmente tuvieron que ver con este atroz crimen, o qué acciones tomarías desde el gobierno para de alguna manera darle una reparación a las familias y bueno, al país entero que está realmente conmocionado con este crimen. Por supuesto, Álvaro. Mira, primero yo me solidarizo con la familia de los 4 niños. Yo sí extendería unas disculpas cuando sea presidente, aunque no estoy involucrado, pero sí es un dolor de todo un país. Yo sí extendería mi solidaridad, mis disculpas a las familias de los niños. Realmente es algo que ellos lo merecen, que tengan un presidente que dé la cara, que frentee la situación. Segundo punto, hay que capacitar a los militares. Ellos están programados, están capacitados para defender al país frente a una amenaza exterior, para defender nuestra frontera, para la seguridad nacional, no para la seguridad ciudadana. Ellos no deberían estar en la calle, estimado Álvaro. Ellos sin la capacitación, sin el equipamiento necesario, ¿por qué tienen que estar en las calles? ¿Dónde deberían estar? En las cárceles. Ellos deberían estar controlando las cárceles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante un decreto ejecutivo donde vamos a poner a las cárceles como sectores estratégicos, porque ahí es el ámbito de competencia de los militares. Y la seguridad ciudadana tiene que estar con la Policía Nacional. Obviamente hay que capacitar, obviamente hay que fortalecer, obviamente hay que darle todas las herramientas y equipamientos necesarios para que puedan con confianza salir a las calles a defendernos. Hasta que ellos reciban esa capacitación, ¿tú los retirarías de las calles o directamente, no sé, revocarías, por ejemplo, el conflicto armado interno que el presidente decretó, o esa medida continuaría en vigencia durante tu periodo de gestión? Seguiría en vigencia. Sería una muy mala decisión quitar la vigencia de ese decreto ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque todavía, a ver, ¿cómo reemplazo el apoyo que están dando los militares en las calles? Si todavía no he fortalecido a la fuerza pública, no he fortalecido a la policía y no he capacitado a los militares. Hay una frase que siempre decía mi viejo: hay que arar con los bueyes que hay. ¿No es cierto? Entonces, no voy a cambiar la Constitución para nada. Segundo, debemos de tener a los militares en las cárceles hasta que podamos implementar nuestro plan plomo cero delincuencia. Con ese plan plomo cero delincuencia ya no va a ser más necesario los militares en la calle. Perfecto. Ahora hablemos un poco también del tema de política exterior, porque me parece importante. Han habido algunas novedades al respecto. El presidente pues estuvo de visita en Estados Unidos durante la ceremonia de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hubo muchos cuestionamientos alrededor de esto. Hubo gente que dijo que nunca fue invitado, hubo gente que dijo que sí fue invitado. Lo cierto es que lo vimos posando en una foto y bueno, también con su esposa, pero más allá de eso no hemos tenido noticias, a diferencia de los otros mandatarios que tienen pues una manifiesta cercanía con el presidente Trump. Entonces, ¿tú no crees tal vez que esta presencia del presidente Noboa en un evento de esa naturaleza haya sido un acto más de demagogia electoral para venderse como un aliado de los Estados Unidos, como una persona de confianza de Norteamérica? Álvaro, sería muy irresponsable de mi parte pronunciarme con algo que no existe en información necesaria. Entiendo que en principio se sacó un comunicado por parte de la presidencia diciendo que ha sido invitado, luego sacaron unos documentos diciendo que no constaba en la lista, luego sacaron unas fotos donde estaba el presidente de la República en la posesión de Donald Trump, pero es muy irresponsable, te digo, es muy irresponsable porque no hay el contexto, no hay la información, y eso es lo que estamos acostumbrados en este momento, no tener información oficial de lo que está haciendo el mandatario, de lo que está haciendo el gobierno, y pronunciarse en ese sentido me parece a mí que es un poco irresponsable. Sin defender, ¿no? Ojo, sin defender al mandatario Noboa, ¿no? Siempre siendo objetivo. Por supuesto que sí, y justamente no será esa falta de contexto, esa falta de información que la ciudadanía, los periodistas, incluso tú como candidato y como ciudadano también demandamos. ¿No será eso también la causa de que no quiera pues transparentarse realmente las circunstancias en las que ocurrió esa visita? Porque me pareció, al menos a mí, raro que si es que el gobierno nacional y el presidente fue invitado a un evento histórico como ese, no se haya pues dado toda la información al respecto.
Por supuesto, Álvaro. Y tú eres un gran periodista, te vengo siguiendo hace algún tiempo. ¿Y no te parece que puede ser una estrategia comunicacional para poder desviar la atención de los temas importantes del Ecuador? Para que justamente nosotros, candidatos a la presidencia, periodistas, medios de comunicación y sociedad civil en general estén hablando de eso. Puede que esa sea una estrategia de comunicación también. Claro. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y otro tema también relacionado con política exterior, ¿no? Pronunciamientos que ha habido, por ejemplo, respecto de del gobierno del régimen de Maduro en Venezuela. La candidata González tuvo pues una entrevista con Fernando del Rincón. Tú también estuviste en una entrevista posterior con el mismo periodista. Y pues yo quisiera que tengamos a la mano las declaraciones de ella, porque realmente no dijo mucho al respecto de su postura personal sobre el régimen, pero quisiera que la escuchemos para venir a comentar inmediatamente. Habla muy mal de cualquiera que se denomine demócrata, y es necesario saber cómo identificaría el gobierno del Ecuador, si estuviera en manos de Luisa González, a un Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se trastoca la democracia. Porque si no se fija postura, se está protegiendo y defendiendo y siendo cómplice de lo que a todas luces no es una democracia. Luisa González, ¿cómo reconocería usted al gobierno de Maduro de ser presidenta y cuál es la postura del Ecuador ante Nicolás Maduro? Voy a ser insistente en esto, Fernando. Yo lamento que cada vez que se empieza una entrevista donde se debería hablar de Ecuador, de los problemas profundos, de cómo se violenta a una vicepresidenta, a mujeres, a exministras, al pueblo ecuatoriano, cómo cerramos un año con 6.910 muertos, cómo son los niños asesinados y la primera causa de muerte de niños y jóvenes en Ecuador es por los asesinatos y la segunda causa de muerte de ellos es por el suicidio. Y en lugar de hablar de estas cosas que aquejan a mi país, tengamos que partir desde el discurso de Venezuela. Venezuela, pues sabrá cómo lleva su vida, su democracia, con el resto de la comunidad internacional, tanto con Venezuela como con los demás países. Yo me enfocaré en aquellos puntos en los que podamos coincidir y en los que no, pues no soy yo quien debe tomar parte, ¿no? Son ellos los que sabrán cómo manejan a la interna sus procesos democráticos o no, y será el pueblo como les respalda o les quita el respaldo a sus dirigentes, a sus presidentes, a sus autoridades. Ahí vimos un poco lo que dijo la candidata González sobre Nicolás Maduro. Antes de pasar a lo que tú directamente dijiste al respecto del régimen dictatorial de Maduro, porque hay que decirlo con todas sus letras, ¿qué opinión te merece toda esa serie de evasivas y de excusas para no pronunciarse sobre algo tan condenable como es el régimen de Maduro? Claro, por supuesto, Álvaro. Mira, cuando tú tienes media training, cuando te entrenan para una entrevista, porque esa es la realidad, siempre te sacan o te enseñan frases de pivot para poder salir de la respuesta y que así puedas eludir una pregunta que realmente no la quieres contestar, que la quieres, no quieres fijar una posición porque no sabes cómo lo van a ver, porque existen muchas inseguridades con respecto a esa pregunta. Yo creo que no le salió esa salida de pivot de la candidata González. Eso es lo que creo desde el punto de vista de análisis mediático. Segundo, condeno que no fije una posición firme, si está a favor o está en contra, que sea la ciudadanía quien condene o no esa posición. Y tercero, algo comunicacionalmente muy, muy complicado para ella, que al día siguiente o 2 días después sale Rafael Correa con una posición. Entonces básicamente te hace preguntar a ti, ¿quién es el que realmente manda en la Revolución Ciudadana? ¿Es ella que va a ser la presidenta supuestamente, que está de candidata a la presidencia, o es Rafael Correa que está lejos? Esa es la pregunta que quiero hacer, porque el uno sí toma posición, la candidata González no lo hace porque posiblemente no quiera defraudar la posición general de su líder, que es Rafael Correa. Entonces eso justamente denota mucha debilidad. Y sobre todo también yo creo que es por un tema estratégico, quizá electoral, ¿no? Para que la gente, aunque yo creo que eso es una mala estrategia si me lo preguntan a mí, pero supongo que es para no tener un apoyo tan frontal
a la dictadura de Maduro y que la ciudadanía no juzgue como reprochable pues una postura de esa naturaleza. ¿Se podría entender así? Por supuesto, así mismo se lo entiende. Ya, ahora tú pues condenaste frontalmente y dijiste que no vas a reconocer al régimen de Maduro como un gobierno democrático, pero el correísmo sí lo ha hecho ya directamente a través de su máximo líder, que es Rafael Correa. Sin embargo, de ello, ellos durante todo este periodo han criticado los abusos que los ha habido de seguro y los excesos del presidente Noboa, todas las arbitrariedades que ha cometido, las violaciones a la Constitución, a la ley. No es hipócrita de parte de ellos el condenar los abusos de aquí, de Daniel Noboa, pero lavarle la cara al régimen de Maduro, que es a todas luces una dictadura. Por supuesto, porque están haciendo cálculos políticos, estimado Álvaro, porque no son objetivos. Siempre buscan cuáles van a ser los intereses partidistas, los intereses personales, los intereses de su líder y no están en los intereses de la ciudadanía. Por eso hay que condenar enfáticamente a este gobierno, al de Maduro y a todos los gobiernos que violen los derechos humanos. Entonces, eso de estar ahí con medias tintas, que sí al uno, que no al otro, que esos cálculos políticos, al menos conmigo, no van, porque no vengo de la política tradicional, hermano. Yo si es que me estoy metiendo en la política a los 39 años, es porque quiero un cambio profundo para el Ecuador, porque estoy comprometido con mi país. Dejé la tranquilidad, la comodidad de mis emprendimientos, de mis empresas, y realmente quiero cambiar este país, pero para eso no hay que estar ahí con medias tintas. O estás de un lado o estás del otro lado. Como decía el viejo Pepe Mujica, hay que dividir al país solamente en dos, entre los que se comprometen y entre los que no se comprometen por el Ecuador. Ahora, para ya ir cerrando un poco la línea de lo de la seguridad que abordamos antes, con tu plan Plomo Cero, corrígeme si es que estoy equivocado. Plan Plomo Cero Delincuencia. Ya, perfecto. ¿En qué consiste exactamente y cómo lo vas a llevar a la acción, a este plan Plomo Cero Delincuencia? Mira, dentro de nuestro plan de gobierno que se llama Defensa del Ecuador, tenemos el plan de seguridad que se llama Plan Plomo Cero Delincuencia, que entre tantas cosas vamos a crear una agencia de inteligencia, no de espionaje, no como el CIES, que sirve para vendetas políticas o para perseguir a tus adversarios políticos o a los que opinan o piensan diferente que ti. Entonces, con una inversión de $660 millones en los 6 primeros meses en sistemas de videovigilancia, con inteligencia artificial, con reconocimiento facial, lector de placas, predicción de comportamiento, vamos a poder encontrar a los delincuentes hasta debajo de las piedras. Nadie se va a salvar. Hay que fortalecer a la fuerza pública, policías y militares. Yo sí pienso en sus familias, becas para sus hijos, seguros de salud, seguros de vida, pero sobre todo equipamiento, herramientas, que no suceda lo que pasó en los gobiernos anteriores, donde se cayó 5 veces el proceso de compra de cascos y de chalecos. ¿Cómo nosotros vamos a exigirle a la fuerza pública que vaya a defender a la ciudadanía si ni siquiera le damos las herramientas básicas y necesarias para que lo hagan? Tercero, con una reforma a la ley orgánica de la función judicial para poder depurar a todos esos jueces y fiscales. Jueces y fiscales que se atrevan, Álvaro, que se atrevan a sacar a los delincuentes en 24 horas. Delincuentes que tanto les ha costado capturar a la Policía Nacional, sepan que les va a caer todo el peso de la ley. Cuarto, una frase que siempre decía mi viejo: la calentura no está en las sábanas, sino en la fiebre del enfermo. El problema de la seguridad o de la inseguridad en el Ecuador radica en que el tejido social, la familia, está totalmente destruida. Y se encuentra destruida por la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de prosperidad. Por eso muchos cabezas de familia, muchos jóvenes cabeza de familia, en su desesperación, Álvaro, no sé si es que tú tienes hijos. Yo tengo una pequeña de 5 meses, hermano. Y si es que yo me pongo a pensar que a ella le llegara a faltar algo, yo también entro en desesperación. Pero muchas familias que no tienen los recursos necesarios toman decisiones que no son las adecuadas. Y es muy triste y muy lamentable porque lo he visto, Álvaro, yo lo he visto en mi recorrido por todo el país. Decisiones que no son las adecuadas y son cooptados por los grupos de delincuencia organizada. Hay que brindarles espacios, hay que brindarles oportunidades. Por eso hemos creado dentro del plan Plomo Cero Delincuencia el programa Miñaño. El programa Miñaño busca rescatar a los jóvenes de la delincuencia y los grupos organizados. ¿A través de qué? De bibliotecas, aulas tecnológicas, parques, canchas deportivas, espacios culturales.
¿Por qué? Así su cabeza, su mente va a estar en otras cosas, obviamente con un acompañamiento por parte del Estado para que estén todo el tiempo después de clases, estén en este plan miñaño para tenerlos fuera de los grupos de delincuencia organizada. Hay que ir por la raíz del problema, y la raíz del problema es la falta de inversión social, la falta de inversión pública en la ciudadanía que ha generado este caos. Ahora, yo me quedo con tres interrogantes sobre lo que me has contado. Primero, el tema de las compras públicas para el fortalecimiento de la seguridad de los equipos. Por ejemplo, el presidente hace poco entregó pues un lote de cascos y chalecos, una compra cuestionada en su momento, incluso por este mismo medio de comunicación, a través de una investigación que hicimos, porque se había adjudicado ese contrato no a una empresa que estaba declarada como contratista incumplida, pero sus 10 representantes sí, y previo a la firma de ese contrato se cambió a los representantes convenientemente para concretar la firma de ese contrato. Entonces, en tu gobierno, para evitar esta clase de situaciones opacas y que exista compras transparentes a los mejores proveedores y que no existan esa clase de cuestionamientos, ¿cómo mejorarás las compras públicas en materia sobre todo de seguridad? Y otra cosa, ¿van a ser transparentes o van a ser opacas igual, ¿no es cierto?, herméticas como ahora, que poca información existe realmente en el CERCOP, al menos en cuanto a las adjudicaciones para las cárceles y también para material de inteligencia y seguridad mismo? Por supuesto, Álvaro. Mira, dividamos las compras públicas de acuerdo del monto de contratación. Y te lo voy a explicar porque, toda compra pública que sea mayor a 50 millones de dólares, vamos a pedirle a la ONU, a través de su Departamento de Compras Públicas, que se encargue del proceso de licitación y adjudicación del contrato, por decirlo así, de la compra. ¿Tú ahí qué estás haciendo? Transparentando la compra pública, porque ¿quién va a dudar de la ONU? Nadie. Nadie va a dudar de la ONU, y ellos tienen un departamento que te ayuda justamente a países que quieren transparentar sus cuentas a generar y llevar a cabo un proceso de contratación. Los proyectos menores a 50 millones de dólares se lo tiene que hacer a través del Sistema Nacional de Compras Públicas, pero un sistema nacional reformado. ¿Con qué lo vamos a reformar? ¿Con qué lo vamos a actualizar? Con sistemas computacionales que estén analizando en tiempo real las bases de datos de las diferentes entes y del mercado nacional. Para eso, por ejemplo, mira lo que pasó en un hospital hace pocos meses. Se estaba comprando paracetamol, acetaminofén de 1 gramo, en 43 centavos de dólar. Cuando en el retail, en la farmacia de la esquina, en la farmacia del vecino, tú la compras a la misma paracetamol de 1 gramo entre 13 y 15 centavos. Cuando en la farmacéutica la fabrican entre 3 y 4 centavos de dólar. Los sistemas computacionales pueden estar analizando en tiempo real las compras públicas para automáticamente lanzar las alertas necesarias a los organismos de control. Hay que hacer reformas también en las empresas públicas, al reglamento de asociatividad, al reglamento de giro específico del negocio. Hay que hacer un sinnúmero de reformas a nivel legal de los instrumentos jurídicos. Hay que facilitar la asociación público-privada. El Estado solo tiene que hacerse cargo de 3 ejes: seguridad, salud y educación. El resto de aristas lo podemos hacer a través de asociaciones público-privadas, delegación de la administración, alianzas estratégicas, acuerdos comerciales, y hay un sinnúmero de instrumentos legales que se puede hacer, pero hay que hacer una reforma ya urgente e implementar tecnología en todo eso. Ahora, también el tema de jueces y fiscales me parece muy importante. Ha habido algunas propuestas en torno a eso, que ha habido de candidatos que han dicho incluso que quieren implementar la cadena perpetua para jueces y fiscales, cosa que personalmente yo creo que no es tan fácil, pero tú has dicho que sí van a pagar pues con todo el rigor de la ley en caso de que liberen a delincuentes peligrosos, y lo harás con las herramientas jurídicas que ya tiene nuestro ordenamiento, o harás alguna reforma para, si no instituir la cadena perpetua, al menos aumentar las penas para esta clase de jueces y fiscales que ayudan a los delincuentes. Acabas de dar mi respuesta, estimado Álvaro. Yo voy a hacer una reforma al COIP para que la sumatoria de penas sea para absolutamente todos, especialmente para jueces y fiscales. Nada de estar tomando la pena mayor y que es ejecutoriarla, no. Se suman todas las penas y que se quede. Y si tienen que quedarse de por vida, se tienen que quedar.
Ahora, tu relación con la Asamblea, ¿cómo será en caso de que llegues a la presidencia de la República? Hemos visto que en los últimos periodos presidenciales, pues ciertamente la Asamblea en ocasiones se ha convertido en un obstáculo para la ejecución de los planes de gobierno. Ha habido pues estas mayorías conspiradoras incluso y que han saboteado buenas propuestas y buenos planteamientos y buenos proyectos de ley. Pero, ¿cómo será tu relación con la Asamblea Nacional? ¿Esperas tener un bloque fuerte, un bloque sólido, que te permita tener un margen de acción? Y en caso de que no sea ese el caso, ¿cómo llegarás a tener una mayoría legislativa? Por supuesto, mira, cuando yo pase a segunda vuelta es porque habré obtenido el favor popular del 22 al 23%. Eso significa que de acuerdo al Código de la Democracia y de acuerdo a la metodología de selección, tanto del candidato de presidente como de los asambleístas y de la forma del voto, voy a tener un bloque entre 33 y 35 asambleístas, lo que ya me convierte en una fuerza importante dentro de la Asamblea. Si algo yo he demostrado, solo siendo candidato a la presidencia de la República, es 1, liderazgo, 2, crear o unir dos fuentes, dos corrientes, dos vertientes que se puedan unir en un solo proyecto político. Por eso Cristina Reyes, una mujer que viene de la centro derecha, de la lucha por las mujeres, de su independencia económica, de su posicionamiento en la sociedad, ha confiado en este proyecto político, en este movimiento que lo estoy liderando yo, Juan Iván Cueva. Y por otro lado está Yacu Pérez, un hombre que viene de la centro izquierda, de la lucha social, de la defensa del medio ambiente, de la defensa del ser humano en el centro de la toma de decisiones. Ha confiado en Juan Iván Cueva. He logrado unir dos vertientes que, aunque parecen que se contraponen, se unen en un solo objetivo, que es el compromiso del Ecuador. Si hacemos un anagrama de Ecuador, llegamos a la palabra acuerdo. Ecuador es un acuerdo y busquemos ese acuerdo por el Ecuador. Yo no tengo ningún problema en sentarme a conversar con cualquier partido político. No tengo ningún problema ni con cualquier personaje político de la coyuntura actual. Siempre y cuando se respeten los mismos principios, los mismos valores, que las propuestas y los acuerdos y los pactos, porque hay que llamarlos como son, estén sobre la mesa en conocimiento de la ciudadanía, que sean transparentes, que sean en pro del Ecuador, no hay ningún pecado, ningún motivo por no sentarme y no poder hablar y así lograr la gobernabilidad. Todo lo que esté por debajo de la mesa, conmigo no va. Si me piden impunidad, no. Si me piden ministerios, no. Si me piden cargos públicos, no. Pero si quieren salir adelante con sus propuestas de leyes que necesitan apoyo de mi bloque legislativo por el beneficio del país, encantado de la vida. Ahora, también mencionaste un poco el tema de la familia dentro de tus visitas al territorio. Dijiste que pues hay un deterioro del tejido social y por el abandono del Estado en estas zonas deprimidas. Pero también tenemos pues la polémica de la Corte Constitucional de estos últimos días por una sentencia que emitieron, si no estoy mal, el 15 de enero pasado, sobre el caso de una niña trans. Y bueno, se ha dispuesto que el Ministerio de Educación disponga de algunos protocolos de acompañamiento para estos procesos de transición. ¿Tú qué opinión te merece eso? ¿Estás de acuerdo o crees que puede ser atentatorio a la niñez y puede poner en riesgo pues la seguridad y la orientación de los niños? Por supuesto, Álvaro. Mira, personalmente como Juan Iván Cueva no estoy de acuerdo. Sin embargo, no importa mi opinión, porque soy un hombre de derecho, soy un hombre de ley. Ya la Corte Constitucional ha tenido su pronunciamiento y lo voy a respetar. Por supuesto. Ahora ya para ir cerrando nada más esta entrevista, Juan Iván, ¿tú cómo calificarías pues en términos generales la gestión del presidente Noboa? Ha sido pues un periodo corto pero muy convulso, hemos tenido de todo, ha habido pues un evidente uso de recursos públicos para una propaganda electoral absolutamente rampante, ¿no es cierto? Un gasto en una propaganda pero brutal. Nosotros mismos lo hemos documentado a través de investigaciones también. Ha habido toda esta pugna con la vicepresidenta, esta relación tensa con la Asamblea Nacional. Ahora que está en campaña también ha habido silencio de parte de las autoridades que deben controlarlo. ¿Tú crees y cómo calificarías la gestión del presidente Noboa? Y en esas condiciones actuales, sin el control de las autoridades electorales para que él esté al nivel de todos los candidatos,
¿Cómo crees que se puede disputar en una elección en igualdad de condiciones? Mira, no existe una igualdad de condiciones en este momento porque el presidente Noboa está utilizando todo el aparataje del Estado, todo el aparataje que te da la investidura de presidente de la República para promocionar su partido, para promocionar sus asambleístas, para promocionarse él, y eso obviamente deja en desventaja al resto de candidatos. Por lo tanto, estamos jugando en una cancha totalmente inclinada a favor de él. Con respecto a la gestión, considero que ha sido deficiente, ha sido secuestrado por sus asesores, ha sido secuestrado por los problemas coyunturales del momento y no ha estado pensando en una visión a futuro del Ecuador. Obviamente eso se da por la falta de experiencia. Las autoridades, los ministros no han estado a la altura del cargo. Fíjate que hasta el momento no ha tomado decisiones adecuadas. Hasta el momento no tenemos un ministro de Energía, soportando una crisis energética sin precedentes, donde se han perdido 8.000 millones de dólares, donde se han perdido 249.000 empleos, y seguimos sin un ministro de Energía que sea nombrado, que no esté solamente encargado. Hemos puesto a una ministra que conoce de la parte ambiental y no de la parte energética, y ahí entra la pregunta: ¿quién está manejando la parte energética? Yo no creo que la ministra, porque entendería que no tiene los conocimientos técnicos adecuados para hacerlo. Daniel Noboa no ha sido sensible con el clamor ciudadano, no ha sido sensible con la realidad del Ecuador, está viviendo dentro de su burbuja, no ha salido hacia las calles a ver ese Ecuador profundo que clama seguridad, que clama empleo, que clama que nunca más exista apagones, y que yo, como Juan Iván Cueva, como un ciudadano de a pie, hermano Álvaro, soy un ciudadano como tú, que realmente está indignado, que está cabreado, que está arrecho de esta situación y que ha decidido dar un paso hacia adelante para poder cambiar este país, dejándolo todo a un lado, haciendo sacrificios, hermano, sacrificios de tiempo, de dinero, de familia, de todo, porque realmente estoy indignado del país, porque no puedo permitirme entregarle este país a las futuras generaciones. No me voy a permitir entregarle este país como está a mi hija. Y es eso lo que debemos de entender. Tiene que haber alguien que entienda los problemas del Ecuador, no que vive en sus burbujas, que esté secuestrado, que solo comanden desde Mocolí hasta La Puntilla y los amiguitos del surf. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? ¿Por qué no tenemos un gabinete que sea diverso, donde primen también las mujeres? Yo voy a saldar, Álvaro, esa deuda histórica que tienen el gobierno nacional con las mujeres. Sí, voy a saldar esa deuda histórica que ha tenido, que en este momento están siendo discriminadas. Por eso lo he dicho públicamente, este va a ser un gobierno para las mujeres. Te agradecemos muchísimo, Juan Iván, por tus clarísimas declaraciones en esta cortísima entrevista. Esperamos pues que nos puedas acompañar en futuras entregas. Toda la suerte del mundo en esta campaña, en lo que queda de la campaña y en la elección. Y pues las puertas de la defensa están abiertas para ti y cualquier miembro de tu gabinete en caso de que seas presidente de la República. Gracias, Álvaro, te agradezco muchísimo, te envío un fuerte abrazo. Igualmente. Ahora, amigos de la defensa, vamos a dar paso a nuestra mención, a la mención de nuestros anunciantes, para poder proceder ya con el cierre de nuestro programa, que ha estado muy cargado de novedades. Hemos tenido pues a Juan Iván Cueva, candidato del Movimiento Amigo, que nos ha contado un poco algunos de los ejes de sus propuestas de trabajo, algunos de sus planes de acción y pues también su apreciación en esta coyuntura electoral sobre todo lo que ha pasado en torno al presidente candidato y al resto de aspirantes a la presidencia de la República. Pasamos con el spot. Guayaquil, una ciudad donde todo es un ratito y no pasa nada. Una ciudad donde te pito para que avances significa te pito para desahogarme. Aceptémoslo. Las cosas que hacemos por comodidad son las mismas cosas que nos incomodan a todos. Porque cuando ocupas 2 carriles, dejas atrapado al resto. Y cuando dejas la punta fuera de horario, los animales hacen fiesta. No puede ser, vecino. Cambiar el chip es pensar que tus pequeños descuidos traen grandes consecuencias. Es actuar con la misma energía con la que te quejas cuando alguien más hace lo mismo. Es entender que Guayaquil no es tu campo de batalla, es la ciudad de todos. Así que vamos, Guayaco, haz lo tuyo, pero hazlo bien. Cambia el chip y ayudemos a que la ciudad de todos sea un lugar donde todos podamos disfrutar.
Autorización número 3547. CNE, Elecciones Generales 2025. Muy bien, amigos, para mí ha sido un placer acompañarles en esta edición de nuestro programa especial Análisis a Contralanza Presidencial, en esta ocasión con Juan Iván Cueva. Y pues nada, nos estaremos viendo durante la jornada de noticias a través de nuestras redes sociales y canales oficiales. Omar. Uy, se nos fue Omar, creo. Sí, la voz de la defensa no está disponible, creo, en estos momentos. Pero en todo caso, amigos míos, les comentaba que hemos tenido una edición muy especial, muy cargada de noticias. De hecho, en estos momentos, me parece, si no estoy equivocado, está desarrollándose la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral por la denuncia por presunta violencia política de género que presentó la canciller Gabriela Sommerfeld contra la vicepresidenta Verónica Abad. Ustedes saben que a la vicepresidenta se le ha acusado de todo, incluyendo pues a la justicia electoral. Ah, sí, ya tenemos a la voz de la defensa. Justamente estaba comentando que en el transcurso del día te traeremos novedades respecto a esta audiencia por una denuncia por presunta violencia política de género que presentó la canciller Gabriela Sommerfeld contra la vicepresidenta Verónica Abad. Sí, este va a ser un tema que invitamos a todos nuestros amigos, estén pendientes en las redes de nuestro medio de comunicación, a ver cómo sigue avanzando el tema de Verónica Abad. Y pues bueno, esperemos mejores días para nuestro país y que estos temas ya empiecen a solucionarse por el bien del país mismo y por el bien de todos los ciudadanos. Por supuesto que sí. Sin más, amigos, les recordamos que en este medio la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla, obligación de todos. Hasta mañana.